Bendiciones para cada uno. Sé que cada vez que usted se acerca a poder revisar la palabra del Señor, hay algo especial siempre en ella. Sé que todos tenemos el anhelo de conocer cada día más. También para cada persona, dependiendo del tiempo de conocer la palabra, pues a veces es un poquito más práctico el poder adquirir una enseñanza de ella o quizás un poquito más difícil. Digo esta pequeña reflexión porque importante es que nosotros le pidamos a Dios siempre la guianza para poder escudriñar, la guianza para poder leer, para poder estudiar, para poder revisar. Y sabemos que en esta palabra bendita está la vida. Sabemos que la palabra de Dios es tan poderosa que dice ella misma que por ella, por la palabra de Dios, todo lo que hoy existe fue hecho por la palabra de Dios. Animo y exhorto a cada uno de ustedes, amados hermanos, que se acercan a poder escuchar, a poder ver lo que enseñamos, lo que grabamos, lo que podemos transmitir. Y es importante que lo hagamos siempre. ¿Por qué? Porque la palabra nos transmite vida, nos transmite fortaleza y consuelo. Me gusta bastante hacer énfasis en esto de exhortar a cada persona a poder acercarse y leer la palabra, consultarla, pedirle a Dios la dirección, porque de ella viene la guianza para nuestra vida. En ella obtenemos la fortaleza que necesitamos. Y a veces, como decía al principio, a veces sé que es un poquito difícil quizás el poder leer de una sola vez y decir, ya comprendí, ¿verdad? Muchas cosas. A veces sucede de esa manera, pero muchas veces hay que revisar, hay que releer varias veces, leer continuamente para poder adquirir una enseñanza. Entonces, la exhortación es busquemos acercarnos más a la palabra. Hagámoslo, ya que si lo hacemos, sé que el Señor nos ve, a Él le agrada que busquemos su palabra, a Él le agrada que nosotros nos acerquemos y le pidamos a Él la guianza y le pidamos a Él que nos dirija y que nos acerquemos, porque si nos acercamos a Él y su palabra, Él está dispuesto a darnos entendimiento, a darnos la gracia para poder conocerle cada día más. Vamos a tener nuestra primera lectura. Vamos a ir, por favor, le pido que me acompañe al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo en su capítulo 13, por favor. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Antes de leer, vamos a orar. Como bien decía, hay que pedirle siempre a Dios la dirección para poder acercarse a su palabra. Padre bueno, muchas gracias. Gracias, Padre, infinitamente por cada vez que nos da la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, leerla, estudiarla, Señor. Recibir de ella, Padre, la fortaleza, recibir de ella la bendición que tienes, la luz para nuestra vida, cómo enderezar nuestros pasos, cómo mejorar, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Gracias, Padre mío, por ella. Te pido, Señor, que tu palabra siga llegando a cada oído, a cada corazón, que siga cambiando vidas. Oh Dios, eres tú el que lo hace, Padre. Gracias porque somos instrumentos nada más, pero te damos gracias por ese privilegio, bendito Dios. Te agradezco, Padre, y te pido que nos guíes a lo largo, Señor, de lo que vamos a revisar en esta oportunidad, Señor, y así, Señor, ser de bendición para los oyentes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Dice Mateo capítulo 13, en su versículo 1 nos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntaron mucha gente, dice, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, dice. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad, dice, de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Inicié con esta lectura ya que en esta predicación vamos a revisar una de las parábolas más hermosas, una de las parábolas bastante interesantes que la palabra nos ofrece, y es la parábola llamada la parábola del sembrador. Esta parábola tiene mucha enseñanza, bastante profunda en muchos aspectos. Mi anhelo es que usted los conozca. Sé que no son todos, ya que la palabra tiene mucha enseñanza de muchos aspectos, en muchas formas. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en las palabras del Señor Jesús y cómo nos habla Él, de qué efecto tiene la palabra en cada corazón. Me interesa que lo veamos y aprendamos de ello porque a lo largo del caminar como creyentes vamos a enfrentar muchas dificultades. También a lo largo de nuestro caminar vamos a ver a muchas personas que un tiempo estuvieron quizá muy entregados a la obra del Señor, quizá muy diligentes en muchas cosas, pero luego vemos que de alguna manera fueron apagándose o se fueron quedando hasta que se apartaron. Entonces hay muchas dudas en cuanto a esas conductas y vamos a aprender algo respecto a eso. Por eso leímos literalmente lo que fue la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a la parábola, y luego vamos a ver ahorita lo que es la interpretación, ya que versículos adelante del 9, el Señor Jesús explica de que no es para todos el conocer la palabra, que Él le hablaba por parábolas muchas veces a las personas allá en el tiempo que Él caminó, porque no era para todos el entenderla. Muchos le escuchaban, pero no comprendían. Hoy en día es igual. Usted puede ver cómo la palabra del Señor es predicada en muchos medios masivos, como se le llaman, ¿verdad? Medios que son realmente para llegar a millones de personas. Pero aún a pesar de eso hay muchos que no comprenden esta palabra. Muchos también la manipulan para su conveniencia. Pero si vamos y estudiamos, nos damos cuenta que hay algo hermoso en ella y que lo principal de esta palabra es el rescatar nuestra vida, el rescatar nuestra alma y el ofrecernos la oportunidad de una vida eterna con el Señor Jesús. Démosle gracias por ello, busquémosle cada día y amémosle con todo nuestro corazón. Vamos a adelantarnos, por favor, vamos a ir al versículo 16. Estamos en Mateo 13, 16. Veamos lo que el Señor Jesús aquí explica y vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Textualmente, revisando las palabras del Señor Jesús en aquel momento cuando Él explicaba acerca de esta parábola, porque le pidieron que Él explicara ya que ellos no comprendían. Dice el 16, pero bienaventurados, dice, vuestros ojos, porque ven, dice, y vuestros oídos, porque oyen. Dice el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces comprendemos todas estas partes, ¿verdad?, que el Señor explica, y lo que Él está diciendo es de que hay un privilegio para el que escucha, pero más que el que escucha, hay un privilegio tan grande para el que comprende. Es Dios. Por eso no se extrañe usted de ver de que muchos reciben la palabra es predicada en las calles, en muchos países, aún en países donde la persecución hacia el Evangelio es muy evidente, muy fuerte, violenta en muchas ocasiones, pero a pesar de ello la palabra sigue siendo predicada y muchos no la comprenden. Es por ello que el que lo ha recibido, el que la comprende, porque Dios le abrió el entendimiento, debe ser agradecido, porque de otra manera no entendería esta palabra, no podría recibirla. El Señor Jesús dice esto: bienaventurados los que pueden entender, quiere decir, bienaventurados los que comprenden, los que escuchan y los que reciben esta revelación que es la palabra, que el mensaje central es que Cristo vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estábamos perdidos como ovejas, dice, llevadas a condenación, como ovejas llevadas al matadero. Nuestro camino ese era de destrucción, pero cuando vino el precioso Hijo de Dios nos mostró el camino de la verdad, que es Él, su evangelio, el poder de su evangelio, el poder de su resurrección. Entonces podemos aferrarnos a esa palabra y darle gracias porque nos permite entender todo esto a nosotros. Dice ahora el versículo 18, oíd pues, ahí explica él, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Empieza a describir. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende,
Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Explico antes un principio básico y muy claro. Y es que la semilla claramente es esta palabra bendita que tenemos aquí escrita. Esta palabra que nos ha sido dada a nosotros. Esta palabra por la cual hemos creído. He hecho mucho énfasis en ella y no me canso de hacerlo, ya que me interesa recalcar en cada corazón lo importante y lo poderosa que es esta palabra bendita, porque es por ella que un día heredaremos el reino de los cielos y la vida eterna, por su gracia, por su misericordia y porque nos habló a tiempo, nos habló para rescatarnos. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Entonces, el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que cayó, dice, junto al camino. Nos da la explicación y nos da con la semejanza, ¿verdad?, que él explicó en la parábola. Dice que así como una semilla cae junto al camino, no cayó en la tierra indicada, sino junto al camino, son todos aquellos, explica él, que oyendo la palabra, pues no la entienden. Oyendo la palabra, pues les parece algo gracioso. Oyendo la palabra les parece quizá una tontera, porque así hay casos, muchos casos. Hay quienes hablan de lo que no entienden, no sabiendo que de todo lo que digan van a dar cuenta un día. Entonces podemos ver que él nos habla acá que también hay un adversario, que hay un enemigo. Dice, el malo viene y arrebata. Al enemigo no le conviene que la palabra sea predicada y que la palabra sea recibida en los corazones. Por eso es que usted se da cuenta, y le hablo al pueblo del Señor en general. Cuando recibimos la palabra regularmente, siempre hay cansancio en nuestro cuerpo. Por alguna razón siempre sucede esto. Yo le pido a usted que le pidamos al Señor que nos ayude a tener esa diligencia con la palabra. Se ha enseñado también de que es muy comprobable y es muy evidente que cuando alabamos y adoramos algo especial sucede, claro que sí, pero de alguna manera la carne no se resiente mucho como cuando recibimos la palabra. Cuando se recibe la palabra siempre hay muchos estorbos, el cansancio en muchas ocasiones veo que afecta mucho a nuestros cuerpos y tendemos a dormitarnos, y esto es porque hay una resistencia en nuestra carne. La palabra es poderosa para cambiar y transformar nuestra manera de pensar, de actuar. Nuestro corazón es cambiado, pero asimismo hay dificultades en cuanto a esto, pero en el nombre del Señor Jesús podemos ser vencedores, y somos más que vencedores, incluso dice la palabra. Entonces aprendamos de esto, y esto es la primera semilla. La que cae junto al camino es una. Luego vamos a ir a ver la que cae entre pedregales, luego la que cae entre espinos, y luego nos quedamos con la última, que es la que cae en buena tierra. Seguimos en el versículo 20 y dice, y el que fue sembrado, dice, en pedregales, es la que nos toca ahorita, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, vemos acá algo bien importante, y es que nos habla de la semilla que cayó dentro de pedregales, dice. Esta semilla cayó en otros lugares, otro tipo de tierra, otro tipo de corazón, se puede decir. Y esta palabra dice que fue recibida con gozo. Y ahí es el punto donde yo quiero que usted y yo aprendamos, que es por ello que vemos mucho pueblo de Dios que un día recibió la palabra, un día creyó en ella, un día quizá danzó con tal gozo, un día quizás hasta predicó la palabra con mucho gozo, pero algo pasó, y es que dice aquí la palabra que así como a la semilla le afecta el no caer en tierra fértil, sino que cae entre pedregales, así mismo es la palabra del Señor que no tiene raíz, que solo es un tiempo, y por eso es una explicación muy interesante para nosotros de poder saber el por qué entonces muchos hoy estuvieron al frente de una obra quizás, y usted los puede ver en un camino equivocado después. ¿Por qué pasa esto? Porque es la palabra que se cumple, que esa palabra un tiempo fue recibida con alegría, con gozo, con algarabía.
esta persona quizá evangelizó a su cuadra, quizás se convirtieron muchos en su familia, y pueden haber muchas cosas que sucedieron. Incluso quizá oró por alguna persona y alcanzó sanidad de parte del Señor, y así muchos ejemplos puedo poner. Pero algo pasó y luego esta persona se quedó acomodada y ya no siguió. Entonces ahí se cumple esta palabra. Ahí se cumple que cayó, dice, entre pedregales, pero como no tenía raíz, dice en el 21, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice. Cuando vienen las aflicciones es una prueba bien difícil para todo creyente. Todo creyente enfrenta batallas de todo tipo, todo creyente enfrenta dificultades, enfrenta luchas, pero sabemos que tenemos promesa, y la promesa es de que el Señor nos ayudará en todo momento. Él está siempre con nosotros, siempre con su pueblo. Su fortaleza, su amor, su misericordia está con el pueblo. Por eso yo le digo a usted que confiemos en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Cuando venga la aflicción a su vida, cuando sienta usted que tambalea y ya se quiere quedar, no se quede. Vamos hacia adelante siempre. No se quede en casa. Media vez se puede buscar al Señor, pídale la fortaleza, levántese y busque a su Señor mientras pueda ser hallado. Si en algo hemos fallado, Él es bueno y misericordioso. Su palabra nos dice allá en Isaías 1:18, pasaje usado por muchos evangelistas, cuando dice: venid pues y estemos a cuentas. Es el mismo Señor que nos llama y nos quiere hablar, quiere escucharnos, que estemos a cuentas, y promete en esa palabra perdonar los pecados. Aunque fueran, dice, rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Hay promesa ahí de reconciliación, hay promesa de restauración, hay promesa de misericordia. Entonces ahí tenemos este ejemplo. Tenemos cómo aferrarnos, tenemos cómo levantarnos y echar pie adelante, buscando ser mejores cada día para agradar a nuestro Padre. Sigamos adelante. Dice ahora el 22. El que fue, dice, sembrado entre espinos, esa es la tercera semilla que cae en diferente tierra. Dice: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, dice, de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice. No hay fruto. Es la tercera tierra o el tercer lugar en la cual la semilla cae, o sea, la palabra. Y nos habla acá de los espinos, y esto significa, dice, todos los afanes de la vida. ¿Cuántas personas, lamentablemente, hay un ejemplo, ¿verdad?, que se ha puesto y se ha dado en muchos casos, en muchas congregaciones? Muchos no tenían un empleo, rogaban al Señor por ese empleo, suplicaban, ¿verdad?, porque se abriera la puerta. Y no que sea malo, un empleo es de bendición, claro que sí. ¿Es necesario? Claro que sí. Pero hemos de rogar al Señor para que sea Él el que nos guíe, nos ayude, nos sustente, ya que de lo contrario sucede que luego se consigue un empleo, pero se afana de tal manera la persona que se aparta. Ya lo vemos escasamente buscando a Dios, ya lo vemos lejos de los discipulados, lo vemos lejos de los servicios, los cultos, y algo sucede. Y luego usted habla con esta persona y a menos que se mantenga en comunión constante, porque también hay casos así, quizá no están en la congregación, pero están constantes en la lectura, en la oración, en sus tiempos libres. Hay personas así, pero son contadas. La mayoría se acomodan y lejos del Señor, pues realmente el corazón tiende a enfriarse rápidamente. Entonces podemos ahí nosotros ver y aprender cómo el Señor, nuestro Dios, nos habla para que nosotros estemos siempre constantes buscándole y que le pidamos a Él que Él nos guíe. Y que si lo que obtenemos, ¿verdad?, ya sea un negocio o un trabajo, que es lo que todos necesitamos, no nos aparte del camino del Señor, sino que podamos trabajar, podamos negociar, podamos hacer lo que nos toca hacer para ganarnos el sustento, pero no desviar nuestra mirada de lo principal, que es buscar al Señor y buscar su palabra, buscarlo a Él. Por eso aquí explica, dice que vinieron los engaños, dice el engaño de las riquezas. Por eso pone ahí, el Señor Jesús fue tan sabio que Él pone la claridad de hablar de las riquezas y que son engañosas. Significa esto de que a los ojos nuestros, lo que vemos materialmente, un lugar físico, un vehículo u otras cosas, es tanto lo que nos llama la atención.
que quitamos nuestra mirada de lo eterno, de lo más grande, y fijamos nuestra mirada en lo eternal, porque es fácil hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual es por fe, no lo vemos, solamente lo creemos. Mas lo espiritual es por fe, no lo vemos, debemos nada más de creerlo. Entonces, por esa razón sucede esto. Dice que el engaño de las riquezas, dice, ahogan esta semilla, dice. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos que ser agradecidos porque el Señor ha hecho obra en nosotros y pedirle que lo que tengamos, lo que hagamos laboralmente, no nos aparte del camino de la verdad. Usted quizá algún día pensó, ¿verdad?, en que nunca iba a tener un terreno propio, y quizá lo obtuvo, pero quizá pudo obtener otros cuantos más. Pero quizá usted se afanó demasiado. Es tiempo de volver. Es tiempo de poner las cosas en orden y darle prioridad a lo que el Señor Jesús también aquí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Él dejó escrito un parámetro bien importante para toda la humanidad. Él dijo, primeramente, buscad el reino de los cielos, su evangelio, el poder de su evangelio, y todo lo demás, dice, todo es un todo lo demás os será añadido o será añadidura. Significando esto de que no es malo el esforzarnos por lo material, pero sí nos dice que debe ser en segundo lugar, debe ser secundario, porque lo primordial, lo primero en nuestra vida debe ser buscar al Señor, su palabra y su evangelio. Entonces, ahí aprendemos lo que significa esto. Luego nos dice el 23, aquí voy concluyendo. Mas el que fue sembrado, dice, en buena tierra, este es el que oye, dice, y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Terminamos viendo la cuarta tierra donde cayó la semilla. Y esta semilla sí cayó en buena tierra, dice. Porque esta sí cayó, germinó, creció, y significa todos aquellos que hemos recibido la palabra bendita del Señor. Que hasta hoy día, bendito sea su nombre, estamos aún sirviendo, buscándole, amándole, leyendo cada día más su palabra, llenándonos de ella, y luchamos con la fortaleza que Él nos da cada día por dar frutos correctamente. Frutos dignos de que somos hijos de Dios. Hay algo que siempre me ha gustado remarcar, y es que las obras ciertamente, bíblicamente, no pueden salvar a un hombre. Usted puede hacer muchas obras todos los días, pero si no llega al conocimiento del Evangelio y no reconcilia su corazón para con Dios el Padre a través de Jesucristo, usted no puede heredar la vida eterna. Pero cuando ya estamos en el camino del Evangelio, hemos creído en Cristo, las obras son un fruto y deben ser un fruto de nuestra conversión. Si antes éramos rencorosos, no lo seamos. Si antes éramos vengativos, no lo seamos. Si antes nos gustaba buscar los problemas, no los busquemos. Así debe ser la conducta del hombre. Y en lo que nos compete, si podemos hacer un favor a cualquier persona, hagámoslo. Hagámoslo de corazón. No esperando que nos devuelvan un favor. Si nos lo devuelven, qué bien, qué bueno. Y si no, no lo haga usted por eso. Sepa usted que el Hijo de Dios debe caracterizarse por mostrar bondad, frutos del Espíritu, piedad, templanza, benevolencia, misericordia, amor, paz. Todo eso debe reflejarse en el corazón de cada creyente. Entonces, vemos aquí la palabra nos dice que esta es la palabra que hay en buena semilla y produce, dice, habla de 3 categorías, al 100, a 60 y al 30 por uno. Significa esto que es el desempeño de cada persona, la manera en la cual vive la vida en el Evangelio y los frutos que se puedan dar. Entonces, aprendemos esto nosotros y pidamos a Dios que Él nos ayude para poder dar frutos cada día más y más para Él y que sea al 100. ¿Por qué? Porque entre más le demos a Él, mayor será la muestra de gratitud que tengamos y mayor será el testimonio para los que nos rodean de que en verdad somos hijos de Dios. Démosle gracias a Él por su palabra, por su fidelidad. Pudimos aprender a través de este mensaje parte de lo que nos enseña la parábola del sembrador, que nos habla de esa palabra bendita que ha transformado nuestra vida y nuestro corazón y lo sigue siendo
y pidámosle que nos ayude a afirmarnos cada día más para agradarle y serle fieles. Quiero invitar a aquella persona que no se ha acercado a Dios el Padre, que no le conoce al único Salvador Jesucristo, para que se acerque y se reconcilie con Él y le diga en esta hora: Señor, perdóname por mis pecados. Yo me arrepiento y sé y confieso que soy pecador y te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido que llenes mi corazón de esperanza y yo creo en tu palabra. Yo creo que viniste a morir en una cruz por mí. Yo recibo esa palabra, yo recibo ese perdón y te pido que me ayudes a buscarte, a encaminar mis pasos, a seguirte y así alcanzar la vida eterna que solo está en ti, oh Dios Padre, a través de Jesucristo. Mire, una oración quizás corta, pero tan importante para transformar nuestra vida y para la salvación de las almas. Asimismo, oro por cada hermano y hermana que estamos en el camino, para que sea el eterno Dios que nos siga ayudando hasta llegar a la meta final. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu benevolencia, por tu misericordia, Señor. Te rogamos y pedimos, Padre, que tu palabra siga siendo predicada, Señor, y gracias porque nos has dado el privilegio de poder aprender de ella, poder enseñarla, Señor, y que sea difundida a través de muchos medios de comunicación. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Sigue ayudando a tu pueblo, por favor ayuda a tus hijos, ayúdanos, Padre, a poder testificar que esa palabra está en nuestro corazón, Señor, y que fructifique, Padre, y que dé ese fruto que tú anhelas, Señor, que haya en nosotros, en nuestra vida. Gracias, Padre, te rogamos por todo aquel que sea alejado también de tu palabra, Señor, sea alejado de tu evangelio, Señor, tráelos con lazos de amor y de misericordia, Padre, nuevamente a tus pies. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Así te ruego, Señor, por cada uno y te pido, Señor, que traigas a aquellos que se pudieron haber alejado, Padre. Tú eres bueno, Señor, y eres grande en misericordia. En ti esperamos y confiamos, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios.